Los domingos por la mañana estamos estudiando este libro de 1 Corintios, versículo por versículo, estudiando, viendo lo que Pablo está enseñándonos sobre esta iglesia. Deja llegar aquí. Y en este estudio vamos a estar mirando dos versículos solamente esta mañana. 1 Corintios capítulo 9, versículo 17 y versículo 18. Y en este estudio estamos llamándolo como título del estudio completo, 1 Corintios, controversias que destruye a una iglesia. Hermanos, en esta iglesia, 1 Corintios, estaba pasando muchas cosas que no agradaba a Dios. Sabemos que obviamente había problemas en la iglesia, pero cuando Pablo estaba en Efeso, él escuchaba de otros que venían sobre él y le decía: Pablo, la iglesia de Corinto está teniendo muchos problemas. Y Pablo, como no podía llegar a la iglesia, escribió esta carta, 1 Corintios, 2 Corintios, y había otra carta, había una tercera carta que no se encontró y no está en las escrituras, pero sabemos por los versículos del capítulo 1 que había otra carta donde Pablo escribió a la iglesia confrontando estos problemas que ellos estaban teniendo. Y durante este estudio, ahora estamos en capítulo 9 todavía viendo problemas en esta iglesia. El propósito es, hermanos, que nosotros aquí en la iglesia podemos ver estos problemas. No es que tenemos este problema, no lo estoy predicando porque hay problemas que está pasando Corintios en esta iglesia. Yo quiero evitar problemas en esta iglesia como lo tenían en la iglesia en Corintios. Y queremos ver lo que estaba pasando, cómo Pablo con sabiduría ayudó a esta iglesia para mejorar y confrontar estos problemas que ellos tenían. Nosotros estamos encontrando que en capítulo 9 que estamos ahora, Pablo está defendiendo su apostolado. Ya unas cuantas semanas que estamos en capítulo 9 hablando sobre Pablo, hablando a la iglesia, defendiendo que sí, él es apóstol, porque había personas que decían, los falsos maestros, había personas dentro de la iglesia que decían: mira, tú no eres apóstol, tú no cualificas como apóstol. Y Pablo tenía que enseñarle, y vemos algunas preguntas en el principio del capítulo 9, preguntas que le hizo a la iglesia para defender y para probar que sí, yo soy el apóstol. Y porque soy el apóstol, yo me merezco diferentes derechos como los otros apóstoles, que ellos tenían derechos y privilegios de la iglesia. Y uno de esos puntos más grandes que nosotros hablamos fue el apoyo, el salario del apóstol. Lo que él predicaba, él enseñaba, él trabajaba y se merecía de la iglesia apoyo, un salario. Los otros apóstoles lo recibían y él decía: pues yo también me lo merezco. Pero, como Pablo dice, Pablo estaba haciendo tiendas, trabajaba haciendo tiendas, ese trabajo, y no quería que la iglesia tenía una carga tiene que pagarle a Pablo, una iglesia que quizás no tenía dinero, no tenía los fondos, y no quería que la iglesia le entregaba a él una ofrenda. Pablo trabajaba en su propia cuenta, predicaba, y ese fue el privilegio de él. La semana pasada yo prediqué un mensaje que era título: ¿cuándo fue la última vez? Porque Pablo en versículo 15, versículo 16, hablando ahora sobre el evangelio y la responsabilidad para nosotros, tú y yo, a compartir el evangelio, y él mismo se sentía esa carga, el llamado de Dios para llevar este evangelio. Él tenía el privilegio de predicar sin recibir un salario, y lo hacía porque Dios le llamó a él a hacer.
En versículo 16 dice, pues si anuncio el evangelio, si predico el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Él predicando, Dios le da sabiduría, Dios le da entendimientos, Dios le da las palabras para predicar. No es nada que Pablo hizo en su propia fuerza. Por eso dice, pues si anuncio el evangelio, hermanos, eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. Anunciar el evangelio, compartir el evangelio con otros para que ellos tengan vida eterna. Pero él dice, no tengo por gloriarme. No lo hago en mi fuerza. Dios me ayuda a mí. Pablo dice que fue una necesidad. El llamado de predicar es algo que Dios puso en su corazón para hacer. Dice en versículo 16, ay de mí si no anunciare el evangelio. Si yo no cumplo con esa responsabilidad, ese llamado que Dios me dio, pobre mí, el castigo que Dios me va a dar. Yo estoy responsable del evangelio. Nosotros tenemos el evangelio en las escrituras y Dios nos manda a nosotros, Mateo capítulo 28, para ser discípulos. Y como cristianos, Dios espera que tú y yo estamos fielmente pasando tratados, hablando con otros, nuestra familia, amigos, vecinos, para que ellos tengan el evangelio y puede venir a Cristo. Por eso dice, ay de mí si no anunciare el evangelio. Cuando yo tengo que dar cuenta delante de Dios, sabiendo que yo tengo la responsabilidad de compartir, ay de mí lo que Dios va a decir de mí cuando no estoy cumpliendo el evangelio o compartiendo el evangelio. Pablo va a dar cuenta a Dios. Los pastores van a dar cuenta a Dios. Tú vas a dar cuenta a Dios. ¿Por qué tú hiciste con el evangelio? ¿Qué tú hiciste con la palabra de Dios? ¿Cómo tú compartiste el evangelio con otros? Ay de nosotros si no cumplimos con el Señor el llamado de predicar y compartir el evangelio. Lo más conocimiento que nosotros tenemos de la Biblia, lo más que nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Porque lo más que tú conoces, lo más que Dios va a esperar que tú obedeces lo que la Biblia dice. ¿Cuántos cristianos esta mañana van a estar avergonzados delante de Dios cuando Dios pregunte qué tú hiciste con el evangelio? Hermanos, cuando tú te paras delante de Dios cara a cara y Dios te va a decir qué tú hiciste con el evangelio, ¿qué tú le vas a decir a Él? Dios, tú no entiendes, yo estaba ocupado toda mi vida. Yo trabajaba 3 trabajos y no tenía tiempo. Y muchos cristianos van a estar avergonzados delante de Dios porque no cumplieron el mandato de Dios de hacer discípulos. Quizás lo estamos cumpliendo individual. Y gracias, Señor, por los hermanos que cuando tienen tiempo pasan tratados, los hermanos que testifican a otros. Y quizás tú lo estás haciendo individual, pero como iglesia, tristemente no estamos cumpliendo ese mandato. Porque no hay un grupo dentro de la iglesia que salimos a compartir el evangelio como iglesia. Es algo que tú y yo tenemos que trabajar, de ir como iglesia a las calles a compartir el evangelio. Y es importante que nosotros como iglesia lo hacemos. La semana pasada nosotros compartimos 4 razones que los cristianos no obedecen el llamado de ganar armas. Número 1, cristianos no tienen conocimiento de compartir el evangelio. Y perdona si algunas de mis palabras no están escritas bien por el español. Algunas veces me pasan, yo pongo él y él, hago así. Cristianos no tienen conocimiento de cómo compartir el evangelio. Número 2, cristianos tienen apatía. Ya no le importa a ellos de las almas perdidas. No tienen un deseo que otras personas conozcan a Cristo. Y hay muchos cristianos que ya no le importa a ellos y tienen apatía y por eso no van a compartir el evangelio. Número 3, cristianos tienen temor. Temor de
¿qué otros van a decir de mí? Si yo tengo mi Biblia en mi mano para salir a ganar armas y yo estoy en la calle con mi Biblia, ¿qué otros van a decir de mí? Van a decir, mira aleluya, o tener otros nombres para ti. Número 4, cristianos tienen falta de compasión. Ya no tenemos compasión para las almas perdidas. Después yo dije de cuatro cosas que nosotros podemos hacer juntos como iglesia, como hermanos, para salir a ganar almas. Número 1, orar juntos. Orar juntos para los perdidos. Algo que nosotros hacemos los martes. Presentamos a los perdidos que están en nuestra familia, amigos, y juntos podemos orar. Mira, Dios bendice a esta familia, este amigo que se llama, este nombre, ayuda a una persona a llegar a Él. Dame a mí la oportunidad para testificarle a Él, abrir las puertas. Número 2, animarnos juntos. Animar a otra persona en la iglesia, mira, vamos a salir, vamos a ganar armas, vamos a visitar a esta persona y juntos podemos no solamente orar, pero animarnos a ganar armas. Número 3, aplicarlos juntos, físicamente ir, no solamente animar, pero físicamente llegar y participar y compartir el evangelio. Número 4, probar el poder. Ver el poder de Dios, que Dios tiene el poder para cambiar vidas. Hermanos, si nosotros conocemos que Dios tiene poder para cambiar una persona en su familia, debemos de orar por ellos, debemos testificarle a ellos, sabiendo que no viene de mí, no es poder mío. Yo no puedo cambiar la vida de esta persona, solamente la palabra de Dios, el poder de Dios puede cambiar a esa persona. Y cuando reconocemos que no viene de mí, no viene de mi poder, pero el poder de Dios, vamos a testificar y vamos a llevar el evangelio. Y la pregunta fue ¿cuánto fue la última vez que compartiste el evangelio con otra persona? Y nosotros miramos esta pregunta. Ahora vamos a seguir esta mañana en nuestro estudio, capítulo 9, y ver este mismo pensamiento. Pablo todavía está hablando de ganar armas. Pablo todavía está hablando de nuestra responsabilidad de hablar a otros. Y queremos ver esta mañana qué él dice sobre estas cosas. Y ponemos como título de esta mañana, ¿para quién tú testificas? ¿Para quién tú estás testificando? Y vamos a estar leyendo versículo 17 de 1 Corintios capítulo 9. Y si puede conmigo esta mañana, vamos a estar en pie, vamos a leer estos dos versículos. Después vamos a orar y entrar a ver estudiar estos dos versículos esta mañana sobre Pablo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 17 y 18. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recuerda que el contexto es hablando de Cristo, compartiendo el evangelio, y Pablo dice, por lo cual, según los versículos anteriores, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Vamos a orar. Señor, en estos minutos que nosotros tenemos, abriendo tu palabra, el que tiene poder para cambiar nuestra vida, te pido que en este momento tú trabajes en nuestro corazón sobre compartiendo el evangelio. Señor, vemos el corazón de Pablo, el deseo que él tenía para predicar sin buscar apoyo, sin pedir nada de ellos, solamente porque tú le llamaste a él a hacer algo, un mandato. Él lo conocía, era un privilegio para él hacerlo. Y Pablo nos quiere enseñar a nosotros que
debemos tener esa misma actitud de conocer la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos para compartir el Evangelio. Y también ver el privilegio que nosotros tenemos. Tenemos el gran mensaje, las buenas noticias, el Evangelio. Señor, debemos tener un deseo para compartirlo con otros. Ayúdanos esta mañana a abrir nuestro corazón para que tú trabajes y nos enseñe a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse. ¿Para quién tú testificas? Esta mañana rápidamente vamos a ver 3 cosas en versículo 17, versículo 18 sobre el Evangelio. Número 1, vamos a ver testificando para Dios. Número 2, testificando para otros. Y número 3, testificando para mí. Y yo creo que Pablo en estos 2 versículos nos da un ejemplo de a quién nosotros testificamos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos para Dios? ¿Lo hacemos para otros? ¿O lo hacemos para mí? Y quiero que lo vean entre estos versículos. Y nosotros cuando testificamos o compartimos el Evangelio, lo vamos a hacer en estas formas. Cada vez que tú compartes el Evangelio, ¿lo estás haciendo para Dios? ¿Lo estás haciendo para otros? ¿O lo estás haciendo para ti? Vamos a ver número 1 esta mañana, testificando para Dios. Mira versículo 17. Pablo dice y empieza el versículo por lo cual. Siempre es interesante cuando empiezan versículos en esa manera, que significa que está combinado con los versículos anteriores, está siguiendo en el mismo pensamiento que el anterior. Por eso es importante que nosotros leemos el contexto, porque cuando vemos que empieza versículos por lo cual, nosotros tenemos que ir a versículos anteriores a ver lo que él está hablando. Y en versículo 16, si vamos a un versículo anterior para ver por qué él dice por lo cual, dice la segunda parte en versículo 16, porque me es impuesto necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad. Cuando Pablo dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Quiero que entienda esa parte. Él está diciendo, si él comparte el Evangelio en el contexto de él, en lo que él está hablando, de no pedir un salario o un apoyo, y cuando Pablo dice de buena voluntad, le está diciendo, mira, en vez de yo pedir de ustedes un salario, yo lo estoy haciendo de buena voluntad, de mi propia cuenta, no estoy pidiendo. Y él dice, si yo lo hago así, recompensa tendré. Hermanos, la recompensa no solamente lo va a tener en el cielo, pero su recompensa en la tierra. Es lo bueno de él sentirse, es recompensa para Pablo cuando dice recompensa tendré. La recompensa para él es el sentimiento que él tiene de el privilegio de compartir sin pedir de ellos. Y sabiendo en su mente que la iglesia no le está apoyando con los finanzas, eso es para Pablo recompensa para él. Y por eso dice, si lo hago sin pedir, recompensa tengo yo de el privilegio de compartir el Evangelio, sabiendo que tú, la iglesia, no me tiene que pagar. Pablo está compartiendo el Evangelio voluntariamente. Y eso que significa si lo hago de buena voluntad. Ahora, vamos a aplicarlo nosotros. ¿Cuántos de nosotros compartimos el Evangelio voluntariamente? No es que la iglesia te tiene que pagar a ti para compartir el Evangelio, pero ¿cuántos lo hacen en su propia voluntad porque nosotros realmente queremos que los otros escuchen la palabra de Dios? No queremos conocimiento. Si lo estamos haciendo
en nuestra voluntad significa que yo no quiero conocimiento de otra persona. Mírame a mí. Yo salgo todos los sábados. ¡Wow! ¡Qué bueno! Mírame a mí. Yo fui a testificar y una persona conoció a Cristo como Salvador. Mira lo que yo hice. No, esta persona que lo hace en su propia voluntad no quiere conocimiento de otra persona. No lo hacen para que otros lo vean a él. No lo hace porque es pastor o porque el pastor lo está predicando. No lo haga porque es un trabajo en la iglesia. Yo lo hago o tú lo haces porque tú quieres que otros vengan a Cristo como su único Salvador. Qué bendición sería si nosotros compartimos el Evangelio en esa actitud. Pero la realidad es que muchos que van a ganar almas lo hacen porque se predica y se sienten mal y salen a ganar almas solamente porque el sentimiento que ellos tenían por la predicación se siente como tiene que hacerlo y lo hacen en esa manera. Y saben que no están agradando a Dios, lo están haciendo porque se sienten una presión de la iglesia, de pastor, sintiendo que tiene que hacer este trabajo. Muchos lo hacen porque el pastor te obliga para salir a ganar almas. Entiéndame que yo no quiero obligar a nadie a ganar almas. Yo salgo a pasar tratados. Yo quiero que tú también salgan a pasar tratados. Yo quiero que tú lo haga porque realmente tú amas a las almas perdidas y dentro de ti tú lo quieres hacer voluntariamente para agradar a Dios y no hacerlo porque yo tengo que hacerlo. Qué triste que no hay muchos que testifican porque ellos realmente quieren ver una persona ser salva. Hay personas o otras religiones que testifican y salen a ganar almas porque es un requisito, parte de su salvación, y lo hacen para cumplir el requisito que ellos tienen y no lo hacen porque quizás quieren ver una persona ser salvo. Pablo dice, si anuncia el evangelio de buena voluntad, recompensa tendré. Si tú vas a ganar almas sin nadie tener que empujarte, si tú tienes un deseo, si tú tienes un corazón para las almas perdidas, pues recompensa tendré porque lo está haciendo con actitud de tú querer hacerlo por tu propia voluntad. Tiene un corazón para ellos. Mira la segunda parte en versículo 17, número 2. Testificando para otros. Mira lo que dice esta segunda parte. Dice, pero si de mala voluntad, en el principio vemos en buena voluntad, recompensa tendré. Vamos a otro lado. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Los cristianos que lo hacen de mala voluntad, que ellos realmente no quieren ir, pero ellos van, lo están haciendo de mala voluntad. Ellos dicen que Dios dice en la Biblia que tengo que ir y lo hace de mala voluntad, un mala actitud. Está tocando las puertas con mala actitud. Y está diciendo, ojalá que no abran la puerta. Voy a estar aquí afuera 1 hora para cumplir, pero Dios no abre que nadie abre las puertas para yo no tengo que hablar con ellos. O dice que tiene que ir porque el pastor lo dijo, o el pastor o maestro lo dijo. Falta otra categoría que no está en el versículo. Dice, si va de buena voluntad, si va de mala voluntad. Tú puedes ir con un deseo de ir, tú puedes ir, pero no tener un deseo de ir, o es una obligación. Y la tercera es no ir. Hay 3 maneras. Tú puedes ir a ganar almas con una buena voluntad, tú puedes ir a ganar almas y tener una mala actitud, o no ir.
Y hay personas en esas tres categorías. No digan que pastor, no tengo tiempo para ganar almas. Porque tú y yo sabemos que hay tiempo. El problema es que no sabemos usar el tiempo que nosotros tenemos. Tiene tiempo para ver televisión. Tiene tiempo para estar en la computadora. Tiene tiempo para pasear durante el día. Aunque está ocupado, tú todavía puedes salir y ganar almas. Está cogiendo gasolina, puede pasar un tratado. Está en el cajero de Mr. Special o Pueblo, puede darle un tratado. Aunque está ocupado, todavía tú puedes testificarles a otro, a darle un tratado, que el Espíritu Santo trabaje en esa persona por medio de ese tratado. Todavía podemos hacer algo. Vamos a dejar la excusa que ya no hay tiempo para ir a salir a ganar almas. Gracias, Señor, que una persona vino a mi casa para compartir el Evangelio a mí. Sacaron tiempo para llegar a mi casa y yo estoy donde estoy ahora porque una persona sacó tiempo. Y nosotros estamos tan ocupados que ya perdimos el deseo de tener un corazón para las almas perdidas porque ya no estamos yendo. Y si no vamos y pasan meses sin salir a ganar almas, vamos a estar costumbre de no ir y ya no va a tener afecto en nuestra vida. Pablo quería hacerlo en una buena voluntad. En Proverbios capítulo 11, versículo 30 dice, y el que gana almas es sabio. Y Pablo dice en versículo 17, la segunda parte, que la comisión de hacer discípulos me ha sido encomendada de otros y de Dios. Y por eso yo lo hago. Hermanos, Dios no acepta cuando nosotros le servimos porque tenemos que hacerlos. Eso no solamente pertenece a ganar almas. Eso a veces pasa dentro de la iglesia cuando venimos a enseñar, cuando venimos a servir a Dios. Venimos con mala actitud y realmente no queremos servir a Dios. Eso pasa cuando damos nuestro diezmo. Lo damos porque tenemos que hacerlo, pero no realmente queremos agradar a Dios en esa manera. Cuando cantamos, a veces se paran a cantar y cantan porque tienen que cantar. Todos están cantando, pero dentro de ti, en su corazón, no hay una alabanza, no realmente está cantando al Señor, lo está haciendo porque tiene que hacerlo y no quiere cantar para alabar a Dios. Quizás venimos para la iglesia, pero no queremos estar aquí. Quizás leemos la Biblia, pero no realmente lo queremos leer. Dios quiere que lo hagamos con una buena voluntad, porque queremos hacerlo, queremos servir a Dios, queremos agradar a Dios, y por eso lo hacemos. Hermanos, ¿por qué tú estás aquí esta mañana? ¿Por qué tú estás leyendo su Biblia? ¿Por qué tú sirves a Dios? ¿Lo hace porque te sientes obligado para hacerlo? ¿O lo hace porque tú realmente amas a Dios y quieres agradarle a Él? Nosotros como cristianos tenemos que tener un deseo para hablarles a otros. Déjame darte algunos puntos en cómo tú puedes prepararte para ganar almas. Algunos de estos tocamos la semana pasada, pero quiero mencionarlos otra vez. Número 1. Cuando hablamos de ganar almas, pregúntale a Dios que te dé un corazón para las almas perdidas. Hermanos, tú nunca vas a ir a ganar almas si no tienes una carga para las almas perdidas. Dile a Dios que te ayude a ver el mundo como Él la ve. Cuando nosotros empezamos a ver el mundo como Dios la ve, vamos a tener compasión en nuestra vida, vamos a tener un deseo para que otros conozcan a Dios. Dile a Dios que ponga en su corazón algunas personas específicas que no tienen a Cristo
para que tú puedas orar por ellos. ¿Cuántos hermanos oran por otros que no tienen a Cristo? ¿Cuántos hermanos piden a Dios para oportunidades? Dios, dame una oportunidad para hablar con esta persona. Dios, yo voy para la casa de esta persona, no tiene a Cristo, abre la puerta para que yo pueda testificarle a ellos. Número 2. Vive una vida cristiana según la Biblia. A frente de estas personas en cual Dios puso en tu corazón que tú estás orando. Jesús dice que somos la luz del mundo y que debemos lumbrar en medio de un mundo oscuro. Hermanos, imagínate, esto pasa mucho, tú testificando a una persona y ellos viendo cómo tú vives, sabiendo que tú estás viviendo como el mundo y dicen, mira, este quiere que yo cambie mi vida, pero ellos son peor que yo. Nosotros tenemos que vivir una vida a tener un buen testimonio delante de ellos para que cuando presentamos el Evangelio y decimos que tiene que cambiar su vida, que nuestra vida es un ejemplo para ellos seguir. Que ellos ven una diferencia en mi vida, que ellos ven un deseo de yo ir a la iglesia, de yo leer la Biblia y que ellos vean algo diferente en mi vida. Quizás otros no ven algo diferente en tu vida. Es posible que tú eres igual que el mundo. Y tenemos que vivir una vida diferente, más cuando estamos testificando, para que ellos vean y dicen, mira, yo quiero lo que este cristiano tiene. Yo no sé qué ese cristiano tiene, pero yo lo quiero. Él tiene a Jesucristo, yo lo quiero. Y cuando ven nuestro testimonio y ven la diferencia y ven lo que Dios está haciendo por medio de nosotros, ellos van a cambiar por medio de Jesucristo. Dios le va a cambiar a ellos, pero por ellos viéndolo nosotros van a tener ese gran ejemplo. Número 3. Tenga una relación con ellos que necesita a Cristo. Nosotros tenemos que tener una relación con ellos. Empieza una amistad con esas personas en cual tú estás orando. Que Dios te abre la oportunidad, te abre la puerta para tú hablarles a ellos. Pero no te ponga en una situación mala cuando estás haciendo una amistad. No diga, mira, mi amigo fue a una barra, yo quiero alcanzarle a ellos, o yo voy a la barra con ellos. No te ponga en una situación en cual va a afectar su testimonio solamente porque tú quieras hacer una amistad con ellos. Número 4. Nosotros hablamos de esto la semana pasada, no va a pasar mucho tiempo. Aprende el Evangelio. Memoriza versículos, practica cómo compartir el Evangelio. Ahora mismo, si tú dices, pastor, yo no sé a compartir el Evangelio con una persona. Tiene que empezar a aprender para que esté preparados, que cuando venga ese día, esa oportunidad, tú estás ready para compartir el Evangelio con ellos. Número 5. Busca oportunidades para compartir el Evangelio. Hermanos, si nosotros estamos orando para oportunidades, Dios te lo va a dar. Pero muchas veces nosotros no la vemos. Dios, dame la oportunidad para testificar. Dios te la presenta, pone una persona en su camino y tú sigues caminando como si nada y no ven la oportunidad. Dios dice, tú oraste, tú me pediste una oportunidad. Yo te mandé una persona, te mandé otra en la tarde, te mandé otra en la noche y todavía no aprovechaste el tiempo. Si tú vas a orar, Dios, dame una oportunidad. Esté atento y ve las oportunidades que Dios te da durante el día para testificar y hablar con otros. La Biblia dice, y estar siempre preparados para presentar defensa. Número 6. Si no ve una oportunidad, a veces tenemos que crear una. Empieza conversaciones con otros. Si tú estás ahí en una cita que nosotros pasamos, yo creo, 90% de nuestra día en una cita, los que tienen muchas citas. Parece que hoy en día con Sonia, yendo cada semana, 2 semanas en una cita, tengo que buscar un referido, con como 25 referidos, y no puedo mandar un fax, y tengo que ir a este lugar un referido, buscar otro referido aquí para llevarse a una persona.
Y es un revolú. Pero en cada lugar estás sentado por 10 horas esperando para un doctor que no va a llegar en otras 10 horas. Tiene oportunidades para hablar con otras personas. Y si estás sentado de ti y no tienes una conversación con esa persona, empiece una conversación. No tiene que empezar, pero un día, Juan 3:16, y empezar un versículo. Empieza, buenos días, ¿cómo estás? Puede preguntarle, ¿cuántas horas están aquí? Yo estoy aquí 10, ¿cuántas horas tú estás aquí? Ha empezado una conversación. A veces ellos empiezan una conversación y dicen buenos días o te pregunta una pregunta y esa conversación tú lo puedes cambiar a cosas espirituales. ¿Qué iglesia tú vas? Yo soy un pastor de la iglesia aquí al frente de nuestros pechos. Sí. Y puedo empezar una conversación. Mayormente yo nunca empiezo diciendo a la persona que soy pastor porque después empiezan a correr. Yo no quiero sentarme al lado de un pastor porque me va a decir, yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia de Nueva Vida. Si me pregunta quién es ese pastor, yo digo, no le conozco, yo lo conozco muy bien. Un buen amigo mío. Parece igual a mí un poquito. Pero puede abrir y empezar una conversación espiritual. Y a veces tú y yo tenemos que empezar conversaciones para que llegue y Dios va a abrir la puerta, el corazón de esa persona para nosotros seguir entrando. Quizás tú tienes oportunidades donde tú empiezas una conversación espiritual y tú ves que ellos se empujan para atrás. Yo voy para la iglesia y se van. Tengo que ir para el baño. Y ya tú sabes que no quieren, quizás no quieren ir. O empiezan diciendo, voy para la iglesia. O esas personas, imagínate, tú yendo como pastor, diciendo, yo voy para la iglesia de Nueva Vida. Tú vas para esa iglesia. Esa iglesia, los hermanos allá son horribles. ¿Quién es pastor de esa iglesia? Yo no sé. Yo no le conozco. Nunca me ha pasado así. Me dijeron, ¿tú vas para la iglesia de Nueva Vida? Yo conozco a William Feliciano allá. ¿Tú le conoces? Nunca he escuchado ese nombre en mi vida. O dice, esa persona, yo sé esa persona que va a esa iglesia. Son buena gente. Siempre podemos empezar a buscar oportunidades. Número 7, deja los resultados a Dios. Somos responsables para compartir el evangelio, pero solamente Dios puede cambiar la vida de la otra persona. Tú haces lo mejor y deja que Dios haga los restos. A veces pensamos que yo no hice un buen trabajo. ¿Cuántos han estado en un lugar y empezaron a compartir y cuando tú terminaste dices, wow, qué revolú yo hice ahí? Yo ni sé lo que yo hablaba. Y lo sentimos como, yo sabía ese versículo, no lo dije. Yo debería decirlo de esta manera. Y te sientes culpable como, ellos podían conocer a Dios si yo mencionaba esta parte. O si yo decía esto. Pero tenemos que recordar que los resultados vienen de Dios y no de nosotros. Tenemos que dejar que Dios nos use, pero Dios es que cambia los corazones. A veces pensamos que es nuestro trabajo a cambiarle a una persona y le tiramos el evangelio, le damos bofetada con la Biblia, le dijimos cosas que no debemos decir y tratamos de empujar el evangelio a ellos. Y lo que hacemos es, ellos corren más rápido a otro lugar o a otro lado. Deja que Dios dé el resultado. Había un hombre que se llama Edward Kimball. Él fue el maestro de D.L. Moody. Muchos recuerdan, conocen quién es Dwight L. Moody. El maestro de escuela dominical de él en la iglesia es siempre una persona que, como los jóvenes que se sientan atrás y no le importa y se sienta ahí. Cuando termina pastor, ya son las 12:30, me quiero ir para casa, quiero jugar a PlayStation, Y D.L. Moody era una persona así. Y este maestro de escuela dominical tenía una carga para ir a testificarle a Dwight L. Moody. Y él fue al trabajo de él un día con el propósito de
compartir el evangelio. Y fue preparado, fue para su trabajo y empezó a hablarle a él. Durante que estaba trabajando, a hablarle a él. Y él estaba dando testimonio que lo que él dijo en esa conversación era, él no sabía lo que estaba diciendo, él se sintió que no lo hizo lo mejor que podía. A día o morir, le compartió el evangelio. Pero ¿qué pasó? Dios fue que cambió a Dwight L. Moody. Dios es que le salvó a él. Y D.L. Moody fue uno de los predicadores más conocidos en el tiempo de él, solamente porque esta persona, el maestro de escuela dominical, sacó tiempo para testificar a él, aunque no se sintió que hizo un buen trabajo. El trabajo o el cambio vino de Dios y no de él. Hermanos, tú nunca sabes a cualquier persona en cual tú estás hablando qué Dios va a hacer con esa persona. Tú puedes testificar a una persona en el hospital que está sentado, otro joven tocó una puerta y ese joven puede ser el próximo pastor de Iglesia Bautista Nueva Vida. Y no sabes. Esa persona puede ser el próximo misionero. Nunca sabe. Por eso tenemos que aprovechar cualquier oportunidad, dejar que Dios nos use a nosotros y dejar los resultados al Señor. Y el Señor es que va a cambiar y va a ayudar a ellos. Tú nunca vas a ver los planes de Dios. Tú nunca sabes los planes de Dios cuando la persona en cual tú estás hablando. Ahora rápidamente vamos al versículo 18, número 3, testificando para mí. Pablo dice aquí, ¿cuál pues es mi galardón? Galardón es que un regalo, ¿verdad? Pablo dice, ¿cuál pues es mi galardón de testificar, de no pedir por apoyo, de predicar el evangelio? El galardón para Pablo fue para predicar el evangelio sin cobrar, sin recibir apoyo de la iglesia. Ese fue el premio, el regalo para Pablo. El galardón fue el privilegio para predicar. Mira lo que dice la próxima frase de este versículo. Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, y Pablo dice, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Él no quería un premio, él no quería conocimiento como su galardón, solamente a predicar sin dar carga a la iglesia. Ese fue el galardón de Pablo. Pablo dice la última parte, para no abusar de su derecho como apóstol. El derecho que tenía fue para recibir apoyo, recibir el dinero, y él no quería abusar de ese privilegio, ese derecho. Eso que él hizo, él trabajó en su propia cuenta, él pagó para sus necesidades, y eso fue el galardón para él. Hermanos, esta mañana tú estás testificando de Dios. ¿Cuántos hermanos esta mañana fielmente están hablándoles a otros de Jesucristo? ¿Cuántos hermanos siempre están preparados, contratados en su bolsillo, preparados para dárselo a otra persona? ¿Cuántos hermanos aquí esta mañana oran para oportunidades? ¿Cuántos hermanos aquí esta mañana buscan para oportunidades y se aprovechan esos tiempos? No lo hagan, no lo haga porque tú dices no puedo. Deja que Dios te use a ti para que pueda compartir el gran mensaje de Jesucristo a otros. Hermanos, ¿para quién tú estás testificando? ¿Estás testificando para que otros te vean a ti? ¿Estás pasando tratados para que tu esposa, tu esposo, tus hermanos, tus niños te vean que, wow, mira, papi está dando un tratado? Aunque a veces tenemos que hacerlo para hacer un ejemplo, para que nuestros niños vean que es importante a pasar tratados.
Pero ¿qué es nuestra actitud cuando estamos testificando? ¿Lo estoy haciendo para otros? ¿Lo estoy haciendo para mí? ¿O lo estoy haciendo para el Señor? ¿O no lo está haciendo ninguna vez? Recuerda que hay personas que testifican de buena voluntad, hay personas que lo hacen de mala voluntad y hay personas que no van y no lo hacen. ¿Cuál de esos tres tú puedes decir, yo lo hago en esa manera? Lo hago para Dios, lo hago para otros, lo hago para mí. Hermanos, es bien importante. Nuestro trabajo como iglesia es para llevar el evangelio afuera de estas puertas para que otros conozcan a Cristo. ¿Cuántos cristianos están cumpliendo con el mandato de Mateo 28 de ir y hacer discípulos? Hermanos, tú vas a dar cuenta delante de Dios cuando Dios te pregunte qué tú hiciste con el evangelio. Tristemente muchos van a estar avergonzados porque no sacan el tiempo para hablar con otros de Jesucristo. Hermanos, vamos a empezar ahora. Si no lo estaba haciendo antes, vamos a empezar hoy para testificar a otros. Empieza hoy a orar por una persona que no conoce a Cristo. Empieza hoy a pedirle a Dios, Dios, dame una oportunidad esta semana para hablarle a otros de Cristo. Y deje que Cristo dé el resultado sobre que nosotros decimos a esas personas. Vamos a estar en pie y vamos a orar que Dios nos ayude a cumplir este mandato de testificar. Pablo está enseñándonos la importancia de testificar a otros, la carga que él tenía para testificar y predicar a esta iglesia, y nosotros debemos de coger ese ejemplo y hacerlo de buena voluntad. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Señor, solamente miramos 2 versículos, pero podemos ver que Pablo tenía un gran deseo para predicar, para enseñar a otros el evangelio. Señor, lo quería hacer sin ser carga a la iglesia, sin recibir nada de ello. Y su galardón fue de predicar, el privilegio de predicarles a ellos. Señor, quiero que nosotros miramos a nuestra vida esta mañana. Y con todos los ojos cerrados, es posible que esta mañana no conoce a Cristo como su único Salvador. Es posible que esta mañana tú estás aquí y no estás seguro que si el Señor viene hoy, que tú vas a estar con Él para siempre. No se vayan esta mañana sin saber 100% que si Dios viene hoy, tú vas para el cielo. No sé si hay una persona que dice, pastor, ore por mí. Yo no estoy seguro que si Dios viene hoy, yo voy para el cielo. Hay una persona así esta mañana para que yo pueda orar por ti. Pastor, no estoy seguro y quiero estar seguro. Ore por mí que yo puedo saber. Cristianos, ¿cuántos esta mañana dicen, pastor, yo voy a orar esta semana por una oportunidad para testificarle a otros? Solamente puedo hacernos su mano y decir, pastor, ore por mí, yo voy a orar que Dios me dé una oportunidad esta semana para testificarle a otros. ¿Cuántos hacen su mano y dicen, pastor, ore por mí? Amén, amén. Recuerda que si tú oras por una oportunidad, esté atento porque Dios te la va a dar y no se pierdan esa oportunidad y deja que Dios trabaje en ti. Yo voy a estar orando por ustedes, lo que alzaron su mano, que esta semana Dios te use a ti grandemente para que otros vean a Cristo por medio de su testimonio, por medio de su vida y por medio de la palabra de Dios. Señor, gracias por trabajar en nuestra vida. Señor, es tan importante que nosotros entendemos la responsabilidad que nosotros tenemos para testificarles a otros. Gracias, Señor, por ese deseo que Pablo nos enseña a nosotros, de la importancia, la responsabilidad de testificar a otros. No para que otros nos vean a nosotros,
no para recibir premios, solamente para agradarte a ti, para cumplir con el mandamiento que tú nos das a nosotros para hacer discípulos. Señor, yo te presento a estos hermanos que te van a pedir a ti que tú le abres y le des una oportunidad para testificar. Señor, que hoy, que esta semana tú mandes a una persona en su camino que no conoce a Cristo. Y que ellos pueden claramente ver que eso es una oportunidad que tú le estás dando a ellos para hablar. Señor, dale a ellos el poder para hablar. Que el Espíritu Santo le ayuda a recordar los versículos que ellos ya tienen memorizados. Señor, sabiendo que no viene de nuestro poder, que no podemos cambiarle a ellos, que solamente tú eres que da resultados en la vida de ellos. Señor, que nosotros podemos practicarlo no solamente esta semana, pero cada semana, para que esas personas puedan llegar aquí a tu iglesia, que la iglesia puede crecer, porque nosotros estamos cumpliendo con el mandato de hacer discípulos. Señor, bendice tu iglesia, bendice a los hermanos. Gracias, Señor, por el privilegio de enseñar tu palabra, que esta noche podemos regresar para estudiar más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga a todos.